El aborto por violación se está debatiendo en la Asamblea. Anoche comenzaron a comparecer los asambleístas. Para sorpresa de muchas personas, cada bancada actuó de manera individual y no por bloque. Para hablar un poco más sobre el debate, hemos invitado al asambleísta Mario Ruiz de Pachacutic, a quien comenzamos a poner en pantalla. Bienvenido, Mario. Buenos días. Gracias por estar aquí en La Clave. Buenos días. Un saludo cordial y respetuoso a todos quienes nos siguen, este prestigioso medio de comunicación. Un abrazo fuerte para el pueblo ecuatoriano. Gracias por sus palabras, Mario. Entremos de lleno a lo que fue el debate de la ley de aborto por violación, que aparte de ser ya una deuda que se ha prolongado durante años, ayer tuvo este particular elemento, y es que la mayoría de partidos decidieron dejar a libre albedrío de sus asambleístas, por decirlo así, la votación de manera individual y no por bloque. Quiero saber primero cómo manejaron esto a la interna de Pachacutic. Bueno, este caso es un caso que tiene muchas connotaciones morales, connotaciones científicas, éticas, jurídicas, de todo punto de vista. Y es por eso, creo yo, que en todas las bancadas, incluso en la nuestra, en Pachacutic, se ha dejado que nosotros podamos tener una libre, digamos, convicción para votar. Y en varias bancadas, al igual que nosotros, hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo en este tema de regular la ley. La interrupción del embarazo por casos de violación. Las asambleístas de Creo, Natalia Arias y Vilma Andrade, concordaron que el informe preparado por la Comisión de Justicia no cumplió a cabalidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional. No obstante, en el debate de ayer vimos como que diferentes posturas respecto a esto. Quisiera saber en particular la suya, ya que me resultó interesante ver, digamos, lo que usted compartía en sus redes sociales preparando esta entrevista. Sí, el tema es que, a ver, hay los nudos críticos que tiene este proyecto de ley, son los que son en los cuales vamos a tener divergencias, incluso en quienes estamos apoyando este proyecto de ley. Y esos nudos críticos, como es público, es el tema de la temporalidad, de cuándo, hasta qué tiempo de avanzado el embarazo, hasta qué etapa de avanzado el embarazo se pueda realizar la interrupción del mismo. El segundo punto del nudo crítico es el tema de la denuncia que tiene que presentarse para que se dé este caso, porque hay que recalcar que la Corte regula o declara la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, y por lo tanto esto es por violación que se da, por abuso sexual, que se permita la interrupción del embarazo. Entonces tiene que haber una denuncia previa, como en la mayoría de países del mundo, en Colombia, en Argentina, en varios países del mundo se exige la denuncia, y la objeción de conciencia, que es otro tema que también se establece, en donde no podemos irnos a los dos extremos, porque en el momento en que si vamos a los dos extremos, yo creo que vamos a fracturar esta ley y no vamos a poder llegar a consensos que puedan avanzar en la construcción de una ley que tenemos la obligación de hacerla. Y no una obligación solo moral, sino una obligación jurídica, porque la Corte Constitucional, en el fallo del 28 de abril de 2021, nos obliga a la Asamblea Nacional a construir esta ley. Sí. Usted mencionó algo muy importante, que es la objeción de conciencia. Ayer escuchaba que, por ejemplo, se mencionaba que al menos en los hospitales públicos uno de los argumentos era que al menos uno de los doctores debe estar capacitado para aplicar un aborto en caso de violación. Ese era uno de los argumentos. Por otro lado, teníamos
la cuestión de la temporalidad que usted también mencionó, ¿no? Teníamos asambleístas como la señora Geraldine Weber, que en cambio decía que esta ley abre la puerta a que alguien pueda aplicarse un embarazo a las 34 semanas. Quiero saber qué opina usted al respecto. Una interrupción del embarazo a las 34, 36 semanas. En efecto, nosotros creemos y consideramos de que todo esto tiene que basarse en los avances científicos, en los avances que actualmente tenemos. A estas alturas de la vida, a estas alturas de la ciencia, no podemos nosotros estar basándonos en subjetivismos para construir una ley. Y los avances científicos creo que nos dan plena razón para argumentar de que tiene que haber, el tema de la temporalidad tiene que ser basado también en la edad de la víctima de este hecho, en la edad en la edad y la capacidad de discernimiento de la persona. Una cosa es que haya una niña de 12, 13, 14 años que haya sido víctima de este abuso sexual, o una persona que no esté en su capacidad de discernir, una persona con una deficiencia tal vez cerebral, una persona con capacidades especiales, que no está en la capacidad de discernimiento para poder saber lo que está pasando. Entonces allí nosotros compartimos en que no debería haber temporalidad para la interrupción del embarazo. Pero en el caso de que haya una persona, una mujer mayor de edad, que esté en pleno uso esté en sus plenos cabales para tener discernimiento y saber lo que está pasando, entonces sí debería haber una temporalidad de acuerdo también a la ciencia, en donde se establece 16 semanas de desarrollo fetal y que incluso no le permita, no sean, digamos, no se afecte a la misma madre. En esto que usted menciona, ¿no? Disculpe la interrupción. En esto que usted menciona justamente sobre que la mujer, la víctima, ¿no? Tiene que analizarse si está en sus plenos cabales o si, digamos, tiene algún tipo de discapacidad o si es una niña, ¿no le parece que hay un poco de revictimización, ¿no? al enfocarse el análisis tanto en pasar por las circunstancias de la víctima? En ese aspecto, ¿no? En base a eso, es básico. La misma ley, la misma legislación para el caso de la punicidad el tipificar el delito de violación mismo en el Código Orgánico Integral Penal establece que hay una violación en el acceso carnal de una persona menor de 14 años, independientemente del consentimiento. En este caso también podríamos establecer así, o sea, la temporalidad para menores de 14 años no hay, o sea, ahí sea la fecha que sea, puede pedir, hay una denuncia. Ya. En el caso de mayores de 18 años, sí hay esa discusión es un poco delicada que hay que tomarla con pinzas. Hay compañeros, colegas asambleístas que están en la línea de que no importa la temporalidad. Nosotros compartimos de que si hay esta denuncia por violación, no importa la temporalidad, pero habrá que discutir en el seno de la Asamblea Nacional, y lo que sí nosotros somos, digamos, firmes en exigir es que tiene que haber una denuncia previa, porque no puede ser que se deje esto sin la denuncia previa y que alguien diga a las 34 semanas de embarazo, una persona mayor de edad, y sin denuncia diga, no, yo sí fui víctima de abuso sexual y por lo tanto quiero practicarme la interrupción del embarazo. Claro. Sin denuncia previa, entonces esto es otra cosa. En todo caso, sí hay, digamos, muchos matices en el debate, ¿no? Esperamos que la Asamblea, digamos, llegue a un consenso de la mejor forma y que en todo caso
el beneficio sea para las mujeres víctimas de violación, ¿no? Que no se las revictimice y que tampoco se las juzgue después de haber pasado un acto tan horrible. Cambiemos de tema ahora, Mario. Vamos a hablar de los Pandora Papers, ¿no? Este tema que realmente cada semana sorprende con algo nuevo, pero en particular el hecho de que usted haya rechazado ser el ponente del informe. Quiero preguntarle sobre eso, ¿no? Uh-huh. A ver, ahí yo siempre he sido claro, siempre he sido transparente. Yo siempre he dicho que yo no estaba de acuerdo en cómo se construyó o cómo estaba la redacción de la recomendación número 1 del informe. Sin embargo, yo estaba de acuerdo en todo el informe. En la redacción no estaba de acuerdo. Yo manifesté que el artículo 1 de la recomendación se tenía que construir de diferente forma, que debía establecerse que el que hayamos nosotros constatado que el presidente de la República tiene bienes en paraísos offshore, tiene que ser analizado por la Asamblea, por el Pleno de la Asamblea Nacional, y es este organismo, el Pleno de la Asamblea Nacional, el que debía calificar si existe o no la causal establecida en el artículo 130.2. Entonces, yo tenía otro tipo de redacciones. Yo había inclusive mandado que se recomienda, número 1, que el Pleno de la Asamblea Nacional califique si este hecho o todo lo expuesto en el informe constituye la causal establecida en el artículo 130.2. Era mi redacción. Sin embargo, no, la mayoría de colegas dijeron no, que tiene que ir como fue. Entonces, eso yo acepté que vaya así, pero no acepté ser el ponente por esa circunstancia. Entonces, yo también mocioné que sea la ponente quienes exigieron que vaya como está actualmente la conclusión 1, que fueron la bancada de UNES. Entonces dije, si es así, entonces sean los ponentes, y le emocioné a la colega asambleísta Victoria de Sintonio, pero ella ya no aceptó y ya no quiso. Pero digamos, usted en cambio rechazó por una cuestión de redacción, me dice. Es decir, es la forma del informe lo que hace que al final usted se decida no ser el ponente. Sí, la forma de la redacción del artículo 1 de la recomendación. ¿Y no le parece que es un detalle muy pequeño como para no haberse lanzado con esa ponencia? Sí, más fue por esta cuestión, o sea, exigieron que vaya tal como está ahora. Entonces tenían que defender eso, o sea, defender su redacción. Ayer estábamos conversando con el asambleísta Javier Santos también sobre este tema, y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a él. ¿Usted qué piensa del informe de Contraloría que indica que como Guillermo Lasso tiene propiedades en Dakota del Sur y Dakota del Sur no es considerado un paraíso fiscal para ellos, pues entonces no incumplió con ninguna norma? Primero yo creo que es un informe muy bien oportuno para el presidente de la República, pero totalmente fuera de sentido. ¿Por qué? Porque cuando la Contraloría General del Estado comparece a la comisión a la cual yo pertenezco, yo soy el que le pregunto a quien estaba en ese tiempo subrogándole al hoy subcontralor, y le pregunté, le digo, a ver, ¿cómo está el avance? ¿Qué tienen de la información de lo que están ustedes investigando? Todavía nada, todavía estamos investigando, todavía hemos pedido información, usted sabe, son millones de papeles, ustedes todo. Nos vamos a demorar. ¿Y cuánto ustedes se van a demorar en hacer la investigación? Dijo eso, 8 meses, 1 año, a veces se demora, un poco más. Y resulta que totalmente contradictorio a lo que él dijo en la Contraloría, sale el informe en 1 mes y medio. O sea, en 1 mes y medio ellos ya han revisado los 1000 papeles ya, entonces, y concluyen que simplemente da. Entonces, ahora eso es obvio el señor Contralor subrogante, que por decirlo de menos, incluso nosotros investigamos su nombramiento,
Claro, su cargo. Cómo básicamente asumió. él mismo se colocó ahí, ¿no? El señor Riofrío. Y está, inclusive, hay una resolución por parte de la Comisión de enviar a la Fiscalía General del Estado para que sea la Fiscalía la que investigue un posible delito de arrogación de funciones, un posibles delitos que hayan en ese nombramiento, porque hay dos acciones de personal en el nombramiento de este señor, una numerada con el 633, otra con el 634, el mismo 25 de junio, en la cual le nombran subcontralor y el mismo día le nombran contralor. Es algo bien así, ¿no? Insólito, la verdad sí es insólito. Y cuando le preguntamos a él quién le fue a hacer firmar al señor Celi, ex contralor, esas acciones de personal en la cárcel, él no sabe quién fue. En la cárcel tampoco saben cómo entraron, cuándo entraron. Esto tiene que ser investigado por la fiscalía. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo. Entonces, él está colocado precisamente para eso, para cuidar que no le pase nada al señor presidente de la República, porque de acuerdo al artículo 9 de la ley que regula la consulta popular, establece que es él, que es la Contraloría General del Estado, la encargada de investigar, y en el caso de que exista esta causal, de que se compruebe que un funcionario público, no solo el presidente de la República, cualquier funcionario público, tenga bienes en paraísos fiscales, o su cónyuge, conviviente, unión de hecho, lo que sea, tenga bienes en paraísos fiscales, hay o no haya disolución de la sociedad conyugal, eso es irrelevante. Claro. Que tenga bienes en paraísos fiscales, tiene que ser destituido por la Contraloría. En eso se equivocan algunas personas. Sí, disculpe Dicen, que le no, interrumpa, Mario. Antes quiero hacerle una última pregunta y tengo a mi productor acá en el oído diciéndome que apure la cuestión. El presidente definitivamente no va a comparecer en la Asamblea, ya lo ha dicho, lo ha dejado más que claro. Ayer Javier Santos nos mencionaba que lo que se puede hacer es seguir investigando, ¿no? Ya dejando todo en manos de Fiscalía, en manos de la UAFE. ¿Qué conclusiones tiene usted de todo esto? Que aquí el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos, las ciudadanas se dan cuenta quienes estamos haciendo nuestro trabajo, poniendo el pecho a las balas, sin amilanarnos y sin agacharnos ante el poder de turno. O sea, somos incómodos para ese poder de turno. Sí, ya inclusive hay periodistas que salen en Twitter a decir que Mario Ruiz es una amenaza para la estabilidad, para la supervivencia del Ecuador, o a Fernando Cabascango, algunos compañeros que estamos ahí siendo frontales, sacando a relucir documentación, haciendo las preguntas que hay que hacer, hablando lo que toca hablar, siendo la voz de la gente que no tiene voz, la gente que está abajo y que quisiera decirles, quisiera preguntar en la Asamblea Nacional. El presidente de la República tiene la obligación moral, ética de comparecer a la Asamblea Nacional. Y si hoy no comparece a la Asamblea Nacional, quedará ante el pueblo ecuatoriano eso, el que nada debe, nada teme. Él dijo que va a comparecer a donde sea, cuando sea. Hoy que se le convoca primero a la Comisión de Garantías Constitucionales, no acude. Segundo, a la Asamblea Nacional tampoco acude. Y yo alguna vez dije, o sea, no sé si es porque teme las preguntas que le hagan, o es porque él representa a un sector político que no quiere agachar la cabeza a una Asamblea Nacional que está presidida por una mujer indígena amazónica, o una comisión que está presidida por un indígena como Fernando Cabascango, por un hijo por un montubio como yo, trabajador. No sé, ¿qué es lo que pasa? Claro. ¿Por qué no quiere comparecer al primer órgano, al primer poder del Estado? Sí. Si eso es lo que le va a dar legitimidad inclusive a él, al presidente de la República. Entonces, es verdad, Mario. Eso ya queda discúlpeme que tenga que cerrar la entrevista, la verdad está muy interesante todo lo que está argumentando. Sí, la verdad es que no se entiende por qué el presidente no quisiera comparecer ante la Asamblea sabiendo que le puede dar mucha legitimidad. Así cerramos la entrevista, Mario. Espero que quede abierta la invitación para algún otro momento. Muchas gracias a ustedes del espacio. Gracias. Gracias. Ese fue Mario Ruiz, asambleísta por Pachacutic. Usted dele compartir, comente, dele like. No se olvide de saturarnos en todas nuestras redes sociales, a todos sus familiares. Gracias por seguir con nosotros.